programa Calle Libertad. Hoy tenemos a Luis García Gil. Él tiene prácticamente 20 libros escritos y aparte este hombre gerencia o es el gerente del Colegio Argantonio de Cádiz, el famoso Colegio Argantonio de Cádiz, entre otras muchas cosas que ahora vamos a comentar. Luis, muchísimas gracias por venir. A ti, Rafael, por invitarme. Vamos a ver, vamos a empezar un poquito con tu vida. Tú eres gaditano. ¿Naciste por allí, por donde está el colegio? Bueno, yo nací en el año 1974, ya voy teniendo mis añitos ya. No estoy en la crisis de los 40, aunque estoy en los 40, pero no estoy en la crisis de los 40. Y yo nací, si no recuerdo mal, en la clínica de San Juan de Dios. En San Juan de Dios, pero vivíais, ¿por dónde vivíais vosotros? Nosotros empezamos viviendo en la calle Cervantes. En Cervantes. Donde además era mi padre, allí fue un poco el centro cultural de mi padre en la vida gaditana en los años 50 y 60, la casa de sus padres también. Y luego nos trasladamos a Gabriel Matute, al ladito de la antigua plaza de toros. Ajá. Eso fueron, esa es mi conexión, digamos, mi infancia, si decía el poeta Antonio Machado, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. En mi caso, mi infancia está vinculada a la plazoletita, a la antigua plaza de toros, a todo ese entorno, digamos, de Gabriel Matute, de la plaza de Asdrúbal. ¿Tú llegaste a conocer la plaza de toros o ya estaba derruida? Yo no, ya estaba derruida. Ya estaba derruida, sí, pero sí. Había sido hacía poco. Efectivamente, sí, la plaza de toros, si no recuerdo mal, no sé si fue en el 70. Estuvo muchos años prácticamente abandonada, y demás. Bueno, tú sabrás cómo fue la fundación del Colegio Argantonio, cómo parió tu padre esa idea y cómo la llevó adelante. Siempre me gusta calificarla de gesta lírica porque mi padre era poeta y él era un hombre entregado también a la educación, ¿no? Muy vocacional, ¿no? Y mi madre también estaba ahí muy presente, fue muy importante también porque detrás de un gran hombre dicen que hay una gran mujer y al final nunca sabes que es el grande. Claro, por eso ya hay que revisar un poco esa frase. Sí. Pero sí, porque yo creo que mi padre sin mi madre tampoco hubiese podido crear el Colegio Argantonio, porque mi madre la parte, digamos, administrativa la ha llevado siempre magníficamente. Digamos que eran un buen equipo, ¿no? Sí. Mi padre tenía también la fuerza de su personalidad, los contactos, que también era muy importante, la gente que en aquel momento ayudó a que el colegio naciera y creciera. Tantísima gente, el cole empieza con muy poquitos alumnos, en un entorno por expansionar, que era San Severiano. Sí. El San Severiano, tenemos que remontarnos incluso a aquella... ¿Qué año fue el de la fundación? 70. En 70. Pero en el año 47 la famosa explosión fatídica que arrasa. Lo que es actualmente el patio del colegio era zona de acampada, de familias con pocos recursos. De hecho, la primera Navidad del colegio se hizo una ofrenda a aquellas familias por parte de los niños, porque allí había necesidad, ¿no? Es decir, que Argantonio crece en torno al barrio y se convierte en un centro de referencia muy pronto en la ciudad, primer colegio mixto de Cádiz, primer colegio, en este caso, que siendo privado no es religioso. Sí. Entonces eso es muy importante. Mi padre era un hombre cristiano, de hecho el colegio nace también con su capilla. Pero, o sea, con el tiempo el colegio creo que va subrayando más esa diferenciación cuando se ataca a los colegios concertados en su visión de adoctrinamiento religioso, con nosotros que no cuenten, porque Argantonio es una excepción en ese sentido, lo cual no significa que uno respete todas las opciones, pero me gustaría recalcar que Argantonio es diferente. Ya el propio nombre, tú como historiador lo sabes, Argantonio ya agrupa en su propio nombre una riqueza legendaria, cultural, que a todos nos concierne. No nos llamamos con ningún nombre religioso, incluso hay centros públicos, tú bien sabes, que se llaman con nombres un tanto religiosos, pero es que Argantonio nace con un nombre que le da una visión de pasado, presente y futuro, que creo que es la que nos define. Vamos a cumplir 50 años ahora en 2020. Efectivamente. Luis, y tú estudiaste en el colegio, lógicamente, me acabas de decir que llevas toda tu vida en el colegio, como alumno y luego como gestor y como, no sé si como profesor, supongo que... Trabajo de gerente, digamos. La parte administrativa es la que me toca,
que además es muy bonita porque estoy en permanente contacto con la familia. Mi hermano es el director del centro, José Manuel, eso permite, mi hermano da clases, es director, yo soy el gerente, creo que hacemos una labor, vuelvo a la palabra, mi padre, mi madre, un equipo, pues aquí necesitamos ser un equipo. En este caso, también esa dimensión familiar que tiene Argantonio, que es muy importante, que los padres la vean, ¿no? Que es un colegio familiar y un proyecto vocacional, esto de la educación como lucro, que también se critica la concertada, porque la educación la utilizan. Creo que nosotros somos un proyecto de siempre, proyecto transparente, proyecto bonito, un proyecto de educación. No se trata de niños, trabajamos con niños. Y esa sensibilidad creo que la llevamos incorporada a nuestro quehacer cotidiano. Luis, tú desde siempre has tenido una vocación intelectual, una lírica incluso, escritor. Yo antes he dicho que tienes 20 libros publicados. Sí, ya soy persistente en el tema de publicar. He publicado con muy buenas editoriales, con editoriales muy regulares, con editoriales muy malas. Tengo todas las experiencias habidas y por haber del mundo editorial. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿En qué año fue? Y con Mi primer libro fue Serrat canción a canción. Puedo decir que ese libro me salvó la vida en parte porque yo venía mis 20, 25, 28 años tuvieron sus problemas porque vienen de la muerte de mi padre y ahí estaba muy desubicado, ¿no? Pero mi vocación por la escritura siempre estaba ahí. Empecé a publicar poemas, gané algún premio literario y el primer libro como tal fue con la editorial catalana Ronsel y dedicado a un gigante de la canción popular que es Joan Manuel Serrat. Se llamó Serrat canción a canción, tuvo mucho éxito. El libro se publicaron 3 ediciones, luego el libro se edita en Argentina, con prólogo de Roberto Fontana Rosa. Aquí el prólogo fue de José Ramón Pardo. Luego ese mismo libro se reedita otra vez llamado Cantares y Huellas, con prólogo de Ismael Serrano y de José Ramón Pardo. O sea que el libro va creciendo, señal de que ha tenido éxito, porque lo más importante de ese libro es que analiza a Serrat a través de sus canciones. No es un retrato generacional, no puede serlo, yo tengo 44 años. No es sociológico, hay una manera de analizar la canción pedagógica, sociológica, que a mí me aburre un poco, la verdad. Mi visión es más poética e intenta profundizar en los artistas a través de su obra, pero sobre todo ser ameno, no aburrir al lector y que encuentre una brújula, un mapa donde desentrañar, en este caso, la vida y la obra de Serrat. ¿Qué edad tenías tú cuando lo publicaste? Pues lo empecé a escribir con 25 o 26 años, cuando lo publico tenía 30. ¿Lo habías escuchado en casa? Mucho. Claro. Serrat ha sido un paisaje sonoro de adolescencia permanente. Mi hermano José Manuel lo escuchaba. Mi padre también era un hombre muy melómano, escuchaba mucha música. Ese ambiente cultural lo has vivido. Yo lo he vivido, yo no he necesitado que nadie me diga en ningún ámbito académico quién es Vicente Alexandre, porque yo ya lo conocía porque mi padre se escribía con él. Yo no necesitaba en ese sentido que nadie me hablara de Falla, porque mi padre lo ponía en casa continuamente y le dedicó 4 canciones para Manuel de Falla, un breve poemario. Quiero decir que esos nombres para mí han sido muy cotidianos, ¿no? ¿Llegaste a conocer tú a Serrat? Sí, yo he tenido la fortuna de que Joan Manuel Serrat no lo puedo considerar amigo porque sería por mi parte osado, pero sí un cómplice. Él ha reivindicado mucho mis trabajos sobre sus canciones, ¿no? Y luego lo más bonito, cuando él publica el cancionero oficial, algo personal, donde está todo recopilada, todo su cancionero, él le dice a la editorial Planeta, en este caso Temas de Hoy, le dice: para los comentarios de las canciones llamen a Luis García Gil, que vive en Cádiz, que es la persona que más sabe de mis canciones. O sea que para mí muy bien, fue un orgullo que el propio Serrat me diera su bendición papal y apostólica. Luis, vamos a comentar este libro que al fin y al cabo es el último que has escrito, que se ha presentado creo recientemente. Sí, efectivamente lo presentamos en Cádiz. Es La noche gaditana de Jean Cocteau, publicado muy recientemente. Háblanos un poco de este libro, cómo surge la idea y de qué va. Bueno, yo llevo muchos años, cuando mi padre muere en 1994, yo tenía 19 años, y desde entonces parte de mi labor, yo tengo muchas caras, me gusta el cine, la música, la poesía, soy una persona de naturaleza inquieta, pero el tema de la memoria de mi padre literaria
pues para mí ha sido casi un deber de hijo, ¿no? El otro día me decía Gonzalo García Pelayo, buen amigo, que yo era muchas cosas, pero sobre todo era un buen hijo para un padre, ¿no? Eso me llegó al alma, por supuesto, ¿no? Pidiendo además de una persona tan querida como Gonzalo, ¿no? Es que realmente es así. Para mí es natural reivindicar a mi padre porque creo que es una figura muy olvidada en su ciudad. Él quería muchísimo a Cádiz. Muchas veces le damos mucho bombo al carnaval, por ejemplo, que es muy respetable, pero hacerle un paso doble a Cádiz es lo más fácil del mundo. Mi padre también le hacía poemas a Cádiz, pero querer la ciudad y el patrimonio de la ciudad como lo quería mi padre no es tan fácil. Defender el Arco de la Rosa de que lo demolieran como lo hizo mi padre, que lo salvó de ser demolido. Cualquier ayuntamiento de esta ciudad, cualquiera, sea del signo político que fuera, si supiera esa historia, ya hubiese puesto una placa en el Arco de la Rosa para que su salvador, José Manuel García Gómez, la gente de Cádiz supiera que ese arco lo salvó y que lo contó además varias veces Fernando Quiñones. Es muy importante su amor a su ciudad, ¿no? Que además se refrenda con la fundación de un colegio, ¿no? Que ha educado a muchos gaditanos. ¿Para qué queremos más? Pero claro, la pasividad en su día del Ateneo, que no hizo absolutamente nada por mi padre, la pasividad institucional de mucha gente, la desidia cuando la gente... Hay muertos que se encumbran cuando mueren y hay muertos que mueren 2 veces al morir y caen en el territorio del olvido. Eso ha pasado con mi padre. Entonces este libro entonces reivindica... Parte de una foto donde sale Jean Cocteau. No vamos a presentar al gigante, vuelvo a la palabra gigante, pero Jean Cocteau es otro gigante de la cultura francesa. Y sale Mario Norberto Silva, poeta argentino. Ellos se encuentran en los cursos de verano que organizaba la Universidad de Sevilla en Cádiz, año 1960, verano del 60, lo trae Pemán a Cocteau. Mi padre se encuentra con Cocteau y este libro nace de esa foto. Es un relato en algo de ficción, mucho de realidad, mucho de documentación, ensayo, poesía. Un poco de todo, ¿no? Autoficción también, que es una palabra ahora que se llama mucho de moda en la literatura, pero bueno, es real porque es un diálogo. El narrador dialoga conmigo. He intentado que sea un libro con pozo literario, ¿no? Es decir, no se trata de un ensayo como yo he publicado tantas veces, sino se trata de un libro con estilo, con un pozo literario. Y entonces intentar recordar una época, pero no solo de mi padre, sino tantos poetas que en los años 60, 50, 60 trabajaron por la cultura en la ciudad. Una cosa que no hay en la actualidad, ¿eh, Luis? Claro, no. Porque la revista Platero, yo qué sé, la cantidad de gente que escribía, esto no los hay hoy. Caleta era heredera, la revista de mi padre era heredera de Platero. Platero era Quiñones, Caleta era García Gómez, ¿no? Y bueno, y aquí hay cartas, hay epistolario, cruzándose con referencias a momentos puntuales de la vida cultural de la ciudad, ¿no? Hay saltos en el tiempo. Está también mi propio presente, mi propio pasado, está mi madre, está mi familia, pero también están, insisto, todas esas figuras que forman parte de un paisaje cultural determinado. Es un libro que quien lo lea le ayudará a entender cómo se vivía, cómo se sentía, cómo se respiraba en el Cádiz de 1960 a través de los poetas, ¿no? Que entonces eran importantes, que entonces eran escuchados, que entonces iban a la playa, iban a la Caleta a recitar y tenían un público. Mi padre daba charlas por toda la provincia, con éxito, con lleno, disertaba sobre Antonio Machado, ojo, en los años 50, sobre Lorca. Yo te comentaba antes que se habla ahora de la generación más preparada de la historia por la gente hoy, pero yo voy a los actos culturales y hay muy poca gente hoy, y en aquella época éramos muchísimos los que íbamos. Es decepcionante. Tú puedes tener una carrera y ser universitario, pero ser ágrafo, es decir, no interesarte nada la cultura, y lamentablemente tenemos la cultura de la titulitis, pero tenemos gente que no... Yo lo veo, lo percibo, yo he publicado 20 libros y muchas veces lo noto. Después los escritores locales, hay muchísimos escritores. ¿Dónde están? En las presentaciones. Aquí se funciona por el amiguismo. Si tú vas a mi presentación, yo voy a la tuya. Interesa muy poco el bagaje de cada escritor. Yo cuando tenía 20 años me acercaba a los escritores que habían publicado mucho. A mí ni me conocen porque realmente van directamente a creerse. Todo el mundo es escritor sin formación. Para escribir hay que leer mucho. Esa es la mejor formación. Para escribir bien
no hay que tener unos estudios universitarios, todo te ayuda. Hay que leer. Fernando Quiñones era un hombre autodidacta. Yo creo mucho en los autodidactas. He escrito sobre Truffaut, sobre Brel, sobre Yupanqui. Todos eran autodidactas. Y eran gente con una inquietud cultural tremenda, porque quizás las circunstancias en las que vivieron les obligaba a tener más hambre de conocimiento. Pero el universitario cae, tengo que aprobar un examen, apruebo el siguiente. Incluso el profesorado, cae en ese letargo, y al final ocurre lo que ocurre, que vivimos en una sociedad muy conformista y en la que los actos culturales se llenan porque van los amigos de los amigos de los amigos y nada más. Luis, has nombrado una serie de gente que son para mi generación gente de culto, ¿no? Desde Truffaut hasta Clint Eastwood, Atahualpa. Otro autodidacta, Clint Eastwood. Clint Eastwood, efectivamente. Clint Eastwood no tenía método. No tenía método. En cambio es uno de los grandes. Fíjate cómo dirige ahora, ¿no? Sí, es una elegancia, un clasicismo. Yo lo llamo fordiano porque tiene mucho que ver también con John Ford en su propia manera de entender el cine, ¿no? Sí. Clint Eastwood es uno de los grandes, ¿no? Una persona además masacrada por eso, por cierta intelectualidad. Sí. Había una crítica que se llama Pauline Kael, que le daba muchísima caña en los años 70, pero bueno, Pauline Kael desapareció del mapa y Clint Eastwood ahí está él. Y Truffaut, por ejemplo, Truffaut es otro. Yo recuerdo la Nouvelle Vague, que eran todos esos cineastas franceses en blanco y negro, cómo reinventan el cine. Esto es una maravilla. Truffaut era un hombre, golpes. además, con una formación, insisto, autodidacta, pero impresionante, porque le encantaba leer. Era un cineasta que amaba la lectura. Eso se ve mucho en sus cines. Reivindicaba a autores no suficientemente reivindicados. Él, por ejemplo, lleva al cine a Henry Pierre Roche, Jules Higgins, Las dos inglesas y el amor. Es decir, reivindica no solo la literatura, podemos decir, de calidad, aquella que aparecía en el sello Gallimard, si no me recuerdo mal, sino también la ciencia ficción, adaptando a Ray Bradbury en Fahrenheit, o incluso la novela negra, que también la adaptaba. Y por supuesto su ciclo autobiográfico, que es el de Antoine Doinel, ¿no? Que empieza con los 400 golpes. Los 400 golpes. Es un cineasta impresionante. Extraordinario. Y para mí uno de los grandes, ¿no? El libro que le dediqué además salió publicado en Cátedra, que es una colección muy señera. ¿Cómo enfocaste tú el personaje de Truffaut? ¿Contaste su vida? Desde la pasión, sí. Realmente trataba de analizar película a película, porque la estructura de Cátedra son libros dedicados a cineastas y hay que ceñirse a esa estructura de aquellos libros. Pero luego había varios capítulos en los que yo trataba de ahondar precisamente en esa vida, que la vida de Truffaut está muy conectada al cine, porque de hecho los 400 golpes está narrando su propia adolescencia, infancia y adolescencia. O sea, él de alguna manera le salva el arte. Él podía haber terminado siendo un delincuente. Y entonces, bueno, no conoce a su padre, eso es verdad, el padre desconocido, su padrastro, una relación maltrataba, complicada, como narra en la película, la figura importante siempre capital de su madre, ¿no? Pero un ambiente muy, lo que sería hoy un tanto desestructurado, ¿no? En casa, ¿no? Y el cine encuentra un padre artístico que es André Bazin, André Bazin, que es un poco el hombre que le va a llevar. Luego viene Rossellini, luego viene la Nouvelle Vague, luego empieza a publicar artículos, se convierte en un crítico tremendamente demoledor, porque escribe en cuadernos del cine, de cinema, efectivamente. Y bueno, y se convierte en un cineasta fundamental. Vamos a volver a Serrat. Sí. Serrat lo escuchas tú desde pequeño. ¿Cómo enfocaste el libro de Serrat, por ejemplo? Bueno, analiza sus canciones, básicamente. Lo que decía antes, para escribir sobre algo te tienes que documentar muchísimo, previamente. Sobre cada personaje que yo he tratado, nadie me puede negar que hay una documentación exhaustiva detrás. Sobre Serrat había leído todo lo que se había publicado, pero no solo publicado en libros, sino incluso referencias en prensa. Parece osado lo que digo, pero es que es verdad. ¿Mi enfoque cuál ha sido? Pues el que no había, es decir, se habían publicado biografías, se habían publicado, lo que decía antes, libros sociológicos. Mi intención era explicar a Serrat a través de sus canciones, que sus canciones hablaran de él, que era algo que a lo mejor no se había hecho. Entonces era un poco el enfoque, como se hace mucho en Francia, ¿no? Analizar a Serrat como poeta, ¿no? Yo como poeta en este caso muy modesto,
pues mi intención era analizar a Serrat como lo que para mí también es, un poeta que canta, ¿no? Aunque a él esa definición no le gusta, ¿no? Pero para mí es un poeta que canta. En Francia, los cantautores, Brel, Ferrer, Georges Brassens, Moustaki, aparecen en colecciones de poesía. Sí. ¿Y por qué aquí no? Entonces esa era mi reivindicación, ¿no? Y ese es el enfoque que yo le doy, ¿no?, al libro. Un poco de cotilleo. ¿Quién era Lucía de Serrat? ¿Se bueno, sabe? Sí, Lucía era una azafata. ¿Sí? Mucha gente pensaba que era Lucía Bosé, la actriz con la que se le relacionó, pero no, era una azafata. De hecho, tiene su gracia porque la canción empieza diciendo: vuela esta canción para ti, Lucía. Sí. Bueno, pues una azafata de altos vuelos. Sí. Que de hecho, Miralles, el hombre de confianza, como sabes, de Serrat, alma sonora, pianista de Joan Manuel y arreglista, me contó que todavía vive esa mujer, vive en Madrid, ¿no?, que tiene nombres y apellidos, ¿no? Era un personaje real, una historia de amor que marcó mucho a Joan Manuel. Luis, me ha llamado mucho la atención de todos esos personajes que en cierta forma tienen algo en común, que es la lírica o el arte y tal, a Pepa Flores, sí. O sea, Marisol. Bueno, que Marisol tiene también su punto, ¿no? A mí me ha encantado escribir sobre ella, era ¿sí? un reto porque cuando este caso fue un encargo de mi editor musical Javier de Castro, editorial Milenio. Yo publico mucho con Milenio y con FM, que creo que son dos editoriales musicales hoy día de lo mejor que hay en el país, ¿no? Estoy muy contento de publicar ahí, ¿no? En el caso de Marisol era alejarme de los cantautores, que había sido mi campo y es mi campo de conocimiento fundamental, pero era analizar un personaje pop, un icono pop, ¿sí? Porque es que Marisol ha sido un mito realmente erótico cuando ya se hace mujer, porque bueno, ahí está el desnudo de Interview, ¿no?, que marca, yo creo, como decía Umbral, la conquista de la democracia. Empieza con el desnudo de Marisol, sí, en Interview, la famosa foto de César Lucas, ¿no? Sí. Ahí arranca. Pero a mí me interesaba analizar a Marisol como personaje pop y su música, sus canciones, su estilo, reivindicar sobre todo más que la niña prodigio, sí, que lo pasó muy mal, sí, ese paso de niña a mujer, donde Marisol toca todos los palos de la música popular española. Es que la música que se hacía en España en los años 60 y 70 era muy buena. Muy buena. A pesar del franquismo, a pesar de las circunstancias, la música española que se hacía entonces muy buena. Era bastante mejor. Y voy a decir algo, paradójicamente, había más libertad porque la música era más variada, se escuchaba música en inglés, en italiano, en francés, en portugués, en catalán, en gallego, con Franco. Sí. Y hoy día tenemos la dictadura de ¿qué? Del mercado. Bueno. Hoy día tenemos los, y de lo políticamente los correcto infumables también, programas, sí. La Voz no sé qué, sí, La Voz Senior, La Voz... Esos programas tan lamentables que el otro día salía cantando cantando una canción de los 70 muy famosa, que se Señor Azul. Había un grupo llamado Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y salió Guzmán cantando esa canción y nadie sabía quién era el que cantaba, no sabían ni cuál era esa canción. Estamos hablando también de un jurado formado por Bisbal. Claro. ¿Qué méritos tiene Bisbal para ser coach? ¿De qué? Cantará muy bien, pero para ser coach ¿de qué? Antonio Orozco, en fin, está Paulina Rubio. Entonces, dices tú, ¿cómo está todo la ley del mercado? La ley de lo pero sin ningún tipo de... Son coaches de qué, qué conocimiento tienen de la música popular de nuestro país, como para... Eso a mí me indigna mucho, ¿no? Por eso escribo sobre lo que creo que debe ser reivindicado musicalmente, porque lo que está en el escaparate cada vez provoca más desaliento. Probablemente sí. Tú que eres un seguidor toda esta gente que de los Beatles, ¿no? Sí. Sabrás muy bien hasta qué punto los Beatles fueron una revolución que merecería que estuviera siempre viva y presente, porque marcaron un antes y un después en la música popular. Absolutamente. Y lo que viene ahora, el otro día lo decía Kiko Veneno en una entrevista, la gente joven empieza a no tener referencias anteriores escuchan algo y no se preocupan de lo que había antes. Y cuando falla esa cadena, cuando esa cadena se rompe, hay un problema. Nos queda nada y menos ya, Luis. Tú ahora mismo, en tu casa, ¿qué música? ¿Te pones todavía cantautores? Sí, claro. Sí, no, los cantautores siempre forman parte de mí. Incluso escucho mucha música. Cuando yo digo que la música actual me refiero a la que está en el escaparate. Yo sigo escuchando mucha música, gente que compone ahora, gente que hace cosas nuevas. Intento buscar cosas que me sigan conmoviendo, ¿no? Y que me sigan interesando.
O sea que eso, la música forma parte de mi vida. ¿De Sabina has hecho algo? Sabina publicó un diccionario de Serrat y Sabina, que se publicó en 2013. Sí, es verdad que lo vi. Y que ahora se va a reeditar, por cierto. Vale. Bueno, pues Luis, nos tenemos que ir ya. Sí, bueno, el tiempo aquí en la tele y en cualquier medio, volando. Que no es normal, vamos. Entonces, pues nada, me ha alegrado muchísimo, me ha encantado y además muy interesante todo lo que has comentado. Muchas gracias, Rafael, un placer. Y hasta siempre, Luis. Gracias. Y a ustedes, pues muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, pues muy buenas tardes.